Hola jóvenes, muy buenas tardes, noches tal vez. Bien, voy a explicar un poco la parte necesaria para saber sobre la práctica que se va a realizar el día de mañana. El día de hoy es 14 de marzo. Por el momento, bueno, son las 8 de la noche. Igual y pudieras ver este video un poco más tarde o tal vez mañana temprano. Sí es importante pues revisar lo que estamos tratando para que se pueda realizar de forma correcta la práctica. Muy bien. Les voy a comentar, inicialmente voy a compartir pantalla. Yo espero que sí se pueda ver de forma normal. Bueno, inicialmente que necesitamos saber qué es una incertidumbre de una medición. Eh, Como veo en el ejemplo, esto hago suponer una regla escolar de las que tienes en casa, de plástico, de madera, escalímetro, etcétera. Regularmente tiene dos formas, dos medidas, que son centímetros y son pulgadas. En el caso de las reglas, que es el instrumento de medición que utilizaremos para la práctica, si te das cuenta, la unidad mínima de medida son milímetros. En la parte azul, 0, 1, 2, 3, 4 representan los centímetros, pero esa no es la unidad de medida mínima. La unidad de medida mínima son los milímetros, son las líneas en color negro que están dentro de, obviamente, estos valores de 0 a 1. Ahora, eh, la parte de la incertidumbre de una medición es un rango que existe entre un valor real y lo que pudiera darnos como error, en este caso una regla. Si yo midiera, por ejemplo, un tornillo, vamos a suponer, pues en este caso, uno de los elementos que vamos a estar utilizando en la práctica, vamos a suponer que pues, tornillo tiene una medida de, pues, 4.5 centímetros, más o menos haciendo es una medida de forma visual, pero yo le digo más o menos. Entonces, esa parte ¿será de verdad que es 4.5 exacto o pudiera ser que estamos tal vez errando en esta parte de la medición? Si nosotros decimos el más o menos, justamente existe la incertidumbre de que esa medición no pudiera ser la correcta. Entonces, en el caso de una incertidumbre, repito, es el rango más menos que se obtiene de una medida que se pudiera utilizar para, obviamente, poder determinar algo correcto. Este valor, regularmente, cuando estamos utilizando centímetros, milímetros, etcétera, tendría que ser la unidad mínima de medida, en este caso del elemento de medición o del- de la regla. Si la unidad mínima de medida es milímetro, entonces la mitad de un milímetro transformado en un valor decimal. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Eh, la mitad de un centímetro, en este caso entre 10, pues es 0.1. O sea, el valor 0.1 representa un milímetro. Pero la mitad de ese valor milímetro corresponde a 0.05. Entonces, ese rango, ese valor más menos 0.05 es lo que representa el valor de la incertidumbre de una medición. Esto es, si en este caso este tornillo tiene un valor de 45 milímetros, entonces pudiera decirse que es más o menos 0.05 milímetros en este caso. Entonces mi medida de 45 milímetros
le vamos a dar un valor de incertidumbre de 0.05 milímetros, porque ese es el valor de la mitad de la unidad de medida de la regla, que en este caso son los milímetros. Entonces, ¿entre qué valor real estaría, pues, en este caso, mi tornillo? Bueno, si hacemos en la parte del más menos, sería el 45 más 0.05 y también sería entre el 45 menos 0.05, ¿vale? Entonces, por eso se le dice más menos, 45 más menos. Ok, ahora, ¿cuál es el valor real en este caso? Bueno, 45 más menos 0.05, vamos a hacerlo aquí para no conflictuarnos. 45 le vamos a colocar más 0.05. Quiere decir que estaría entre 45.05, ¿vale? ¿Y cuál sería la parte del rango menor? Entonces 45 menos 0.05, 44.95. Entonces la medida, en este caso del tornillo, pudiera estar entre 44.95 y 45.05, ¿vale? Entonces a eso se le llama un valor o una medida de incertidumbre. Quedaría, está entre 49.95, perdón, 44.95 y estaría entre 45.05. Ese sería nuestro valor de incertidumbre utilizando la regla. ¿Qué pasaría si lo midiéramos con un vernier? Bueno, en este caso es un dispositivo de alta precisión. Este vernier, es una regla vernier se le llama, se utiliza para justamente realizar mediciones de alta precisión. Entonces, si también utiliza milímetros, entonces, si por ejemplo el vernier al medir este mismo tornillo me da una medida de 45.4 milímetros, tendría que ser entonces su valor de incertidumbre 45.4 más menos 0.05. Así es como se va a representar, ahora que vayamos haciendo la práctica, así es como se va a representar el valor de incertidumbre, ¿sale? Ya sea regla, ya sea vernier. Ahora, también nos están pidiendo dentro de esta práctica que podamos resolver, bueno, en este caso calcular, algo que se llama error relativo y error absoluto, ¿sí? Entonces, para aquellos que ya vieron el video de la práctica, seguramente al final se dieron cuenta, como el profesor explica, que el valor del error absoluto refiere al valor de la medición, que en este caso la medición no exacta, menos el valor estándar de la medición con el vernier, ¿sí? Entonces, lo que me da como incertidumbre, menos lo que me da como algo exacto, ¿sale? Veamos, sería el valor, perdón, el error absoluto sería exactamente igual al valor de la medición, que en este caso lo utilizamos con nuestra regla, serían 45 milímetros, menos el valor estándar o el valor real, en este caso con el vernier, que me daría 45.4, ¿sale? Si nosotros resolvemos esta operación, diría que el valor absoluto va a ser igual al 45 menos 45.4. Y eso en realidad nos va a dar menos 0.4, ¿sí? En ese caso, este sería, bueno, me refiero a los 4 milímetros, este sería mi error absoluto con respecto a las dos mediciones. Lo que es una medición con un dispositivo no exacto y una medición con un dispositivo exacto, ¿sale? Ahora, ya pude obtener, en este caso, el error absoluto. Esta es la diferencia en cuanto a milímetros
de una medición con respecto a la otra. Y ese es el estándar, bueno, así es el rango que me permiten las mediciones para poder decir, bueno, este pudiera ser el error de dos mediciones, error absoluto. ¿Vale? Ahora, también se puede calcular algo que se llama como error relativo. El error relativo, en este caso, se calcula teniendo el valor del error absoluto, que en este caso es menos 0.4 milímetros, entre el valor estándar de la medición inicial, el valor del dispositivo preciso. En este caso, quedaría de 45.4. Entonces, si yo resuelvo esta operación, lo vamos a hacer aquí, menos 0.4, permíteme, menos 0.4, otra vez, menos 0.4 entre 45.4. Algo aquí me está dando mal, perdón. Menos 0.4, ahora sí, entre 45.4. Y eso me va a dar un valor de menos 0.008. Podemos utilizar, bueno, en este caso pudiéramos utilizar un número determinado de decimales, pero vamos a utilizar solamente 3. Menos 0.008. Entonces, menos 0.008. Este es el valor de mi error relativo. Así es como se obtienen estos datos. Ahora, para el caso de la práctica, me pide mediciones. Lo que vamos a hacer es medir, pero posteriormente también me pide cuál sería el error absoluto y el error relativo. Entonces, si te pide, por ejemplo, una incertidumbre, recuerda que siempre es la mitad de la medida mínima de la medición del dispositivo. En este caso, si son milímetros, entonces la mitad de un milímetro que se representa como 0.05. En este caso, las incertidumbres. Pero para el valor del error relativo, solo se hace una resta con respecto a las dos mediciones, y en el caso del error relativo, pues se hace una división. Así es como se obtienen estos dos datos que nos van a servir para nuestra práctica. Bueno, entonces envío el video, revísalo ya sea hoy, ya sea mañana, pero temprano antes de nuestra práctica. Muchas gracias y el día de mañana, pues bueno, esperemos que podamos realizar una práctica de forma correcta. Gracias.